acerca de lo que era la genética y el primer tema que íbamos a ver eran las bases moleculares de la herencia. Les estaba mencionando que estos eran los puntos que íbamos a tratar: los ácidos nucleicos, el dogma central de la biología molecular y el código genético. Los ácidos nucleicos es un tema que le corresponde sobre todo a la parte bioquímica. La parte bioquímica te va a explicar la estructura del ADN, la estructura del ARN, los nucleótidos. Entonces es algo bioquímico. El dogma central de la biología molecular es estudiado por la biología molecular, obviamente, y básicamente lo que trata de hacer es ver cómo es que ese ADN se va a convertir finalmente en un producto final que viene a ser las proteínas. Entonces, para que se lleve a cabo ese proceso, necesitas tres pasos: la replicación, la transcripción y la traducción, que también vamos a verlo de forma general. Y finalmente el código genético, que ya es algo que más está relacionado con la genética, en el cual básicamente es lo mismo que la traducción, pero trata de explicarte a través de ciertos mecanismos cómo es que se da este proceso. Y en el código y finalmente vamos a hablar un poquito también acerca de cómo es que se dan las mutaciones. Entonces, los ácidos nucleicos. En el caso de los ácidos nucleicos, les decía que los podemos definir de dos formas. Uno es teniendo en cuenta la funcionalidad de los ácidos nucleicos, y según eso decíamos que son macromoléculas que almacenan y transportan la información genética. Y además decíamos que para entender los ácidos nucleicos, primero necesitamos saber sus unidades monoméricas. Por eso es que lo podemos definir también de forma estructural a los ácidos nucleicos como polímeros de nucleótidos. Por tanto, es necesario primero conocer la estructura química de los nucleótidos para ver el comportamiento químico y físico también de los ácidos nucleicos, que son básicamente dos: el ADN y el ARN. ¿Ya? Luego estábamos explicando acerca de lo que eran los nucleótidos. Le decía que son moléculas orgánicas formadas por la unión covalente entre un nucleósido y un grupo fosfato, entendiendo que un nucleósido viene a ser la unión entre una base nitrogenada y una pentosa. Entonces, cuando unes una base nitrogenada y una pentosa, formas el nucleósido. Sin embargo, ese nucleósido se puede unir a un grupo fosfato. Entonces, cuando ese nucleósido se une al grupo fosfato, ya estamos hablando de un nucleótido propiamente dicho. Por tanto, los nucleótidos se van a conformar de una pentosa, que puede ser ribosa o desoxirribosa, una base nitrogenada, que también puede ser de distintos tipos, y también de un grupo fosfato. De forma química, podemos definir también a los nucleótidos como la esterificación de un nucleósido con un grupo fosfato. Entonces, el enlace que se forma entre un nucleósido, o sea, la base nitrogenada con la pentosa y el grupo fosfato, es el enlace éster. Otros le llaman enlace fosfoéster porque el carbono se une al grupo fosfato. Éster o fosfoéster es lo mismo. Fosfoéster, no fosfodiéster, porque el fosfodiéster es otro tipo de enlace que lo hablaremos más adelante. ¿Ya? Luego le regresamos un poco acerca de los enlaces que se dan ahí. Y también mencionábamos el primer grupo de los nucleótidos, que son la pentosa. ¿Y qué es la pentosa? La pentosa es un azúcar de 5 carbonos. Es una aldopentosa, que ya lo hemos explicado también anteriormente, que puede ser ribosa, y cuando esa ribosa pierde su hidroxilo en el carbono 2, se le va a llamar 2-desoxiderribosa o simplemente desoxirribosa. Acá está la estructura lineal de la ribosa, también conocida como la estructura, las fórmulas de proyección de Fischer, y se caracteriza porque todos sus grupos hidroxilos se encuentran a la derecha. Entonces, cuando lo pasamos de Fischer a las fórmulas de proyección de Haworth, vemos que acá pues los hidroxilos se encuentran hacia abajo. El primero, el segundo, como es una alfa, bueno, debería estar hacia arriba. Y tiene la forma furanósica, ¿no? De un anillo de 5 de 5 vértices. Eh, También decíamos de que, o le estaba preguntando que cuál es la ruta metabólica que permite la síntesis de la ribosa. La ribosa
se sintetiza a través de una vía metabólica que deriva de la glucosa, la cual se le conoce como la ruta de las pentosa fosfato o la ruta de las hexosas monofosfato. Lo común es que la glucosa se convierta en piruvato. A ese proceso, a esa ruta metabólica se le conoce como glucólisis. Pero también puede existir otra ruta metabólica alternativa en la cual la glucosa se va a convertir en la ribosa para poder luego sintetizar eh, los nucleótidos y finalmente para formar el ADN. Entonces es importante entender eso, que la pentosa, la ribosa, se va a sintetizar a partir de la ruta metabólica de las pentosas fosfato o de las hexosas monofosfato, que es lo mismo. Ahí nos quedamos, creo, ¿no? Ya, y sí estaba claro entonces eso de cómo es que se sintetiza la ribosa. Bien, ahora, una vez que ya se obtiene la ribosa como un producto de esa vía metabólica, pasa por otro proceso en la cual el carbono 2 va a perder su grupo hidroxilo y a eh, ese proceso es el que va a permitir un monosacárido derivado conocido como la desoxirribosa o la 2-desoxidirribosa. Y eso se hace gracias a una enzima. Esa enzima que actúa es la ribonucleótido reductasa. Entonces, la ribonucleótido reductasa es la enzima que va a hacer que el carbono 2 de la pentosa pierda su grupo hidroxilo y por tanto va a sintetizar la desoxirribosa. Ya. Ahora con respecto a las bases nitrogenadas. Las bases nitrogenadas vienen a ser el otro grupo de los nucleótidos y son moléculas orgánicas heterocíclicas. Cuando mencionas heterocíclicas hace referencia de que en el anillo no solamente van a existir carbonos, sino también nitrógenos. Eso significa heterocíclicas, que están constituidas por carbono y nitrógeno. Claro, en el anillo contienen carbono y nitrógeno. Algo importante es que estos anillos se caracterizan porque presentan dobles enlaces deslocalizados, o sea, son moléculas resonantes. Y esa resonancia le permite generar, claro, le permite generar un efecto de resonancia a los enlaces dobles y además le confiere a estas bases la capacidad de absorber la luz ultravioleta en un rango de 260 nanómetros. Eso es algo característico de las bases nitrogenadas. Ahora, con respecto a las bases nitrogenadas, las vamos a dividir en dos grupos. Estos dos grupos son las purinas y las pirimidinas. Las pirimidinas son aquellos que derivan de un anillo que se conoce como pirimidina. Este es el anillo de pirimidina. ¿Ya? Y dentro de las pirimidinas encontramos a tres: la citosina, el uracilo y la timina. Si te das cuenta, estas tres moléculas se van a caracterizar porque van a presentar grupos carbonilos. Mira, acá están los grupos carbonilos. Los tres van a presentar grupos carbonilos. Y bueno, en el caso de la citosina va a presentar un grupo amino. Entonces por ahí podemos ver una diferencia, porque ninguno de los otros presenta un grupo amino, mientras que la citosina sí presenta un grupo amino. En el caso del uracilo va a presentar dos grupos carbonilo, o sea, la diferencia entre la citosina y el uracilo es que este va a presentar un grupo carbonilo en vez de un grupo amino, o sea, va a presentar en total dos grupos carbonilo. Mientras que la timina va a presentar dos grupos carbonilo, al igual que el uracilo, pero se diferencia de los demás, y eso es importante, porque va a presentar un grupo metilo. Ese grupo metilo le va a dar ciertas características químicas muy particulares. Y es importante porque en el caso de todas las bases nitrogenadas se sintetizan a partir de diversas rutas metabólicas también, pero en el caso de la timina se va a sintetizar una vez que ya están sintetizadas las bases, van a seguir un proceso adicional en la cual va a actuar una enzima específica que le va a colocar ese grupo metilo. A esa enzima se le conoce como el timidilato sintetasa, si no me equivoco.
Y es importante, pues, ¿no? Porque el, la timina va a recibir ese algo adicional que le va a permitir incorporar ese grupo metilo. Eso con respecto a las pirimidinas. Solamente se encuentran constituidas por un solo anillo. En el caso de las purinas, se van a caracterizar porque además de presentar un anillo que es pirimidina, o sea, es un derivado de la pirimidina, también van a presentar unido a ellos otro anillo conocido como el anillo imidazol. Entonces, una purina viene a ser la unión de una pirimidina con un grupo imidazol. La pirimidina es un ciclo hexano, bueno, es un heterociclo hexano, mientras que el imidazol también es un heterocíclico, ¿no? Pero está constituido eh, por cinco átomos, a diferencia de la pirimidina. Ahora, en el caso de las purinas pueden ser de dos tipos, la adenina y la guanina. Y bueno, acá están las diferencias, pues, ¿no? La guanina presenta un grupo carbonilo, mientras que la adenina presenta un grupo amino. Y bueno, también un poquito sobre cómo es que se empieza la numeración de estas bases nitrogenadas. Vamos a hacerlo con la citosina, de ejemplo. Acá tenemos dos nitrógenos. La UPAC te dice que debes empezar o que deben estar más cerca los grupos más reactivos. En este caso, el nitrógeno son moléculas reactivas, a diferencia del carbono, que son más estables. Entonces, para poder poner la numeración, empezamos de este nitrógeno. Este sería el nitrógeno 1, este sería el 2, bueno, es el carbono 2, este sería el 3, el 4, el 5 y el 6. Igual acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el caso de las purinas, empieza de acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y luego sigue el de acá, el nitrógeno acá, 7, 8, 9. O sea, está constituido por 9 por 9 vértices, ¿no? Que van a corresponder a los carbonos y los nitrógenos. Es importante eso porque, por ejemplo, eso va a permitirte conocer dónde es que se va a unir esa base nitrogenada con la pentosa. Entonces, la pentosa se va a unir a la base nitrogenada a través de un nitrógeno específico. En el caso de las pirimidinas lo va a hacer a través del nitrógeno 1, mientras en las pirimidinas lo va a hacer en el carbono 9. Ya, ahora la complementariedad de las bases nitrogenadas. A ver, una vez que se estableció cuál era la estructura química de los nucleótidos, de los ácidos nucleicos en general, se llegó a la conclusión también de que las bases nitrogenadas se apareaban unas con otras, las purinas con las pirimidinas. En este caso, la adenina se aparea con la timina y forman dos enlaces, dos puentes de hidrógeno. Los enlaces son los puentes de hidrógeno, pero se unen a través de dos puentes de hidrógeno. Y acá están los dos puentes de hidrógeno. Y en el caso de la guanina y la citosina también se van a unir, pero estas se van a unir a través de tres puentes de hidrógeno. Se van a parear. Entonces, en el caso de las bases nitrogenadas, las purinas se van a parear con las pirimidinas. Recuerda que las purinas son la adenina y la guanina, y las pirimidinas son la timina, la citosina y el uracilo. Pero esta complementariedad solamente funciona en el caso del ADN, porque es una doble cadena. En cambio, en el ARN es solamente una sola hebra, es monocatenario, entonces no se aparean. Solamente funciona esto para el ADN. Y bueno, este esquema te permite entender cómo es que se aparean, ¿no? Y es importante este esquema porque más o menos de esta forma se aparean. La adenina es como si estuviera en posición hacia arriba y la timina es como si estuviera en posición hacia abajo. Igual sucede con la guanina y la citosina. Uno va a estar en posición hacia arriba y la otra molécula va a estar en posición hacia abajo. Y eso te permite entender además que la cadena de ADN es una doble hélice. Claro, es una molécula doble porque está constituido por dos cadenas de nucleótidos y además son
Antiparalelas. Antiparalelas hace referencia a que una va en un sentido y la otra va a ir en el sentido opuesto. Entonces, eso te permite entender un poco la complementariedad de las bases nitrogenadas. Ya. Ahora, con respecto a cómo se unen estos nucleótidos, para que se sintetice la cadena del ADN, se va a tener que unir un nucleótido con otro nucleótido y otro nucleótido y otro nucleótido. Pero esos nucleótidos que se unen no son nucleótidos monofosfato, sino son nucleótidos trifosfato, o mejor dicho, nucleósidos trifosfatados. Eso significa que van a tener tres grupos fosfato. Y estos tres grupos fosfato, o sea, este nucleósido trifosfato se va a unir a otro nucleósido trifosfato y estos van a permitir el enlace fosfodiéster. En el proceso, el nucleótido, bueno, el nucleósido trifosfatado que está en la parte de abajo va a perder dos grupos fosfato, o sea, se van a perder dos grupos fosfato y ahí se va a unir. Eh, Van a formar el enlace fosfodiéster. Ahora, con respecto a la pentosa, recuerden que la pentosa se enumera también con números, pero a diferencia de las bases nitrogenadas que toman los números arábicos, en el caso de la pentosa, se trata de ribosa o desoxirribosa, forman los números, pero a esos números arábicos le vas a colocar una prima para diferenciarlos de que no son los mismos números de las bases nitrogenadas. Entonces, en el caso, por ejemplo, de esta pentosa, acá está el carbono 1, el carbono 2, carbono 3, carbono 4 y carbono 5. Igual acá, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, pero todos van a ser carbono 1, 2, 3, 4, 5 prima, 1 prima, 2 prima y así sucesivamente. Eso te permite entender que el carbono 3 prima se va a unir con el carbono 5 prima del otro nucleótido. O sea, el carbono 3' del primer nucleótido se va a unir con el carbono 5' del segundo nucleótido y van a formar el enlace fosfodiéster. Entonces, cuando pregunten en qué carbonos se unen los nucleótidos, va a ser en el carbono 3', 5'. Esa es la unión para formar el enlace fosfodiéster. Sin embargo, la dirección de la cadena va a ser algo opuesto. ¿Por qué? Porque la dirección de la cadena toma en consideración el primer, o sea, el carbono que se encuentra en la parte más externa. Y en este caso, el carbono que se encuentra en la parte más externa es este de acá, el que se encuentra unido a tres grupos fosfato. Algo importante también es que cuando se sintetiza, cuando se empiezan a unir los nucleótidos, entonces el primer nucleótido siempre va a presentar tres grupos fosfato. Siempre, siempre. Porque recuerda que lo que se unen son nucleósidos trifosfatados. Entonces, el primero no va a tener con quién unirse, pues. Porque la cadena va a ir subiendo o va a ir aumentando hacia abajo. Hacia abajo se van a formar los enlaces fosfodiéster. Entonces, es importante entender eso. El primer nucleótido va a ser trifosfatado. Y por tanto, acá de este carbono 5 va a ser el primer carbono que se va a encontrar en toda esta cadena y va a seguir toda esa dirección. 5', 3', 5', 3', 5', 3', y así va a seguir creciendo la cadena hasta que finalmente vas a llegar al último nucleótido y el último nucleótido va a encontrarse en el carbono 3'. Por eso se dice que la cadena crece de 5' a 3', porque no toman en consideración el enlace donde se forma, sino el carbono, el primer carbono que se encuentra en el nucleótido. ¿Ya? Ahora, algo importante también es que, por ejemplo, la enzima que permite que crezca la cadena se le conoce como la DNA polimerasa o ADN polimerasa. Permite la síntesis del ADN. ¿Me están escuchando? Sí, muchachos, yo sí, 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 ¿Alguna pregunta hasta ahí? todo claro. No sé si los demás tienen preguntas. Bueno, en el caso Es- ¿Qué? en la unión que llevan a cabo los nucleótidos, comentaste que la forma 5' y 3' que tiene esa dirección. Ya.
O sea, ese 5' se refiere al carbono que está más alejado de quién. O sea, el Claro, carbono o no. sea, es al carbono más alejado. Lo que pasa es que, mira, si, a ver, nosotros vimos que este es el carbono 1', carbono 2', carbono 3'. El carbono 3' del primer nucleótido se va a unir con el carbono 5' del segundo nucleótido, ¿sí o no? Esa va a ser el enlace que se va a formar entre el carbono 1' y el carbono, entre el carbono 3' y el carbono 5'. Pero cuando se considera la direccionalidad de la molécula, porque esta molécula va a seguir aumentando y va a irse sintetizando hacia abajo, ya no hacia arriba, sino hacia abajo, entonces cuando se hace o se quiere ver la dirección de la cadena, no se toma en consideración el enlace, sino el carbono que une al primer grupo fosfato, bueno, en este caso al trifosfato, ¿no? Por eso se dice que este es el carbono 5' y así va a ir creciendo la cadena hacia abajo hasta que finalmente llegues a uno donde esté el 3'. Ya muchacho, me quedó claro. También otra preguntita, a ver, tú comentaste de las bases nitrogenadas, en el que tienen un tipo de absorción, Ah, creo que, ya. Es una característica de las bases nitrogenadas. Lo que pasa es que cuando tienes enlaces dobles, o sea, en cualquier molécula en sí, y más aún cuando se tratan de anillos, vas a formar enlaces deslocalizados. Esos enlaces deslocalizados van a generar un efecto de resonancia. ¿Recuerdas qué era la resonancia? Era el fenómeno mediante el cual los electrones pasaban de la nube pi hacia la otra nube pi y así sucesivamente. Y básicamente los electrones estaban como dando una vuelta en el anillo, ¿ya? Entonces, esa resonancia permite o le confiere a las bases absorber la luz ultravioleta en un rango de 260 nanómetros. Entonces, cuando se quiere determinar, por ejemplo, el tipo de base nitrogenada que es, yo asumo que utilizan esto, pues, ¿no? Utilizan este proceso físico, que es determinar el rango de cada base nitrogenada. Pero básicamente los enlaces dobles deslocalizados es lo que les permite a estas moléculas tener la capacidad de absorber la luz ultravioleta. Algo que no es muy común en todas las moléculas, pues no, por ejemplo, los carbohidratos no tienen esas características. no, pues, mm, los aminoácidos, ¿no? Los aminoácidos sí, porque tienen grupos amino también. Sí, pero ya, sí me quedó bastante claro ya. Ahora sí puedes, continuar, muchacho. Ya creo que tenemos que regresar acá porque eso no me falta explicar. Ya mira, cuando se une la pentosa con la base nitrogenada, van a formar un enlace que se conoce como enlace N-glicosídico. Este sí sería un enlace N-glicosídico. ¿Por qué? Porque la que actúa acá es la ribosa, y la ribosa no es la glucosa, sino es otra monosacario, es más, es una pentosa, pues, ¿no? Entonces, este sería el enlace N-glicosídico, aunque muchos le llaman enlace N-glucosídico, pero lo correcto sería N-glicosídico. N-glicosídico porque se va a unir el carbono con el nitrógeno, y ese nitrógeno puede ser el nitrógeno 1 en el caso de si se trate de una pirimidina, y el nitrógeno 9 en el caso de si se trata de una purina. Entonces eso es importante entender. El carbono de la pentosa se une al nitrógeno 1 o al nitrógeno 9 de las bases nitrogenadas dependiendo de cuál sea el tipo, pues, ¿no? Ahora, esto creo que ya lo había explicado, cuando se une el grupo fosfato al nucleósido, se va a unir a través de la pentosa. Entonces, acá está el carbono 5 es el que se va a unir al grupo fosfato y van a formar una esterificación, un éster, porque acá hay un oxígeno. Pero como el otro átomo que conforma el éster no es un carbono, sino un fosfato, un grupo fosfato, entonces comúnmente se le suele llamar como un enlace fosfoéster, enlace éster o enlace fosfoéster, que es diferente al enlace fosfodiéster que vimos acá, porque el enlace fosfodiéster es el que une un nucleótido con otro nucleótido y otro nucleótido.
Ese es el enlace fosfodiéster, mientras que el enlace fosfoéster solamente une la pentosa con la base nitrogenada del mismo nucleótido. No, la pentosa con el grupo fosfato del mismo nucleótido. Eso. Ahora, con respecto a la secuencia de las bases nitrogenadas, es importante entender eso. Y en un inicio lo que se trataba de hacer era, por ejemplo, poner los tres grupos fosfatos, los tres primeros grupos fosfatos que le mencionaba acá. Recuerda que acá tiene, el primer nucleótido tiene tres grupos fosfato. Ya, pues entonces cuando se trataba de dar una lectura a las bases nitrogenadas, se ponía de esta forma. Fosfato, 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 y luego ya empezaban con las bases, ¿no? Por ejemplo, adenina, pero luego como seguía un grupo fosfato, entonces seguían fosfato, timina, fosfato, guanina, fosfato, citosina, fosfato, timina, fosfato, adenina. Esos fueron en los primeros tiempos cuando trataba de dársele una lectura a las bases nitrogenadas. Posteriormente eso fue cambiando y se le dio una direccionalidad, que era la direccionalidad en la cual se sintetizaba el ADN, que era de la dirección 5' a 3'. Y eso es lo que comúnmente se suele manejar actualmente, la direccionalidad de 5' a 3' para poder determinar la secuencia de las bases nitrogenadas. Sin embargo, por una convención más reciente, convenciones ya actuales en genética, en biología molecular, entonces ya no le suelen poner acá 5', 3'. Cuando escriben la secuencia de las bases nitrogenadas, se sobreentiende que empieza del extremo 5', 3'. Entonces ya no se le suele poner eso. Ya no se le suele poner el extremo 5' y el otro extremo 3'. Simplemente se le ponen las bases, pero ya se sobreentiende eso. Y eso es lo que se maneja actualmente, pues, ¿no? Esa es la convencionalidad. No ponerle la dirección, pero se sobreentiende que va en esa dirección. Bueno, y acá vienen algunos problemitas. ¿Cuál es la cadena complementaria de...? Y aquí les puse cuatro moléculas. O bueno, cuatro cadenas. A ver, ¿cuál sería la primera respuesta? ¿Cuál es la cadena complementaria de cuál? ¿De quién? De todas. Bueno, hay que empezar por esto, por la primera. La primera sería, Así se puede escribir. Ya. A ver, ¿cuál sería su cadena complementaria? sería timina. ¿Cómo? No sé, si nos referimos al DNA, sería timina, timina, adenina. ¿Cuál es la línea? ¿Cuál dices que es? Sería timina, timina, adenina. No, ¿Cuál ¿No? sería la respuesta, Lía? timina, guanina, Ya, ¿qué más? adenina, Ya, timina, ya, adenina, ya, timina, ya, citosina, guanina, adenina, citosina, guanina, adenina, timina y timina. Ah, era diverso, ¿no? Lo que Ujú. pasa es que, Es mira, la complementariedad. Ujú. claro, lo que pasa es que vamos a considerar solamente esta, bueno, esto vamos a copiarlo y después lo pegamos. Lo que pasa es que en esta secuencia, como no te dan la dirección, según la convencionalidad, tú asumes que va del extremo 5' al extremo 3', o sea, sería básicamente esto. A, T, C, G, T, C, G, A, T,
Ca. Está bien, ¿no? Ya, entonces asumes que es así, es ese extremo, y tú quieres su cadena complementaria, esta es una molécula de DNA. Entonces, como tú quieres su cadena complementaria, lo que debes hacer es, acá este era, lo que debes hacer es primero buscar su cadena complementaria, pues, ¿no? Su cadena complementaria, como es antiparalela, iría en sentido opuesto, o sea, iría del extremo 3' hasta el extremo 5', porque recuerda que las cadenas deben ser complementarias y antiparalelas. Eso significa que empezarías con la adenina, su complementaria es timina, timina, de la timina sería adenina, de la citosina guanina, de la guanina citosina, de la timina adenina, y así seguiría G, C, T, A, T, a ver, G, C, A, T, A, T, A, G, T, ¿verdad? Paquete. Sí. Ya, eso es lo que tú mencionaste y está bien. El problema está en que según la convencionalidad que te mencioné, actualmente ya no, ya no iría en este sentido, sino que cuando copies cualquier molécula, lo que debes hacer es copiarla en el sentido de la dirección 5' a 3'. O sea, simplemente tienes que voltear la molécula. No pones nada porque se supone que ya es convencional eso, pero tienes que copiarlo primero del extremo 5' de acá hacia acá. O sea, lo copias todo al revés. Timina, guanina, adenina, timina, adenina, timina, citosina, guanina, citosina, guanina, adenina, citosina, adenina, ya me confundí. A ver, adenina, ¿dónde iba? Citosina, guanina, guanina, adenina, timina, timina. ¿Me entendiste? Mm, ¿No? mm, sí, inverso. Yuriko. Ajá, claro, tienes que copiarlo al revés. Claro, pero has copiado solamente, bueno, lo mismo, pero al revés nomás, ¿no? Sí, o sea, es lo mismo, pero al revés, pues, ¿no? Solo que me faltó ponerles alternativas ahí, pues. Ahora vamos a hacer una que sea del profe. No, ese no. A ver, esta, por ejemplo. ¿Cuál sería la respuesta? La D, no, la C, pues la C de Carlos, pues. La C de Carlos. A ver. Claro, porque No si no sé es, de caso. claro, C de casa. Claro, si me está diciendo que se tiene que tomar de manera inversa la cadena, pues sería la C, ¿no? Ujú. ¿Sí? ¿Quedó claro? Yuriko, ¿te quedó claro? Sí, mascotita. Ya. A ver, Sí. la próxima la va a resolver Yuriko. Ujú. La B. A ver, dice. La Bueno, B, ujú. no, está mal. La C de casa. ¿La C dijo? No, ella dijo la B de Bruna. Bueno, No, está mal. La respuesta es la C. la C de casa. Ahora vamos a explicarlo otra vez. Mm, No se puede copiar, o sí. Así se puede copiar. Ya, vamos a explicar este acá. Porque a Yuriko no le quedó claro. Mira, decíamos que cuando tienes esta cadena, cuando tienes una cadena, por convencionalidad, por una convencionalidad se llegó a que cuando no tienes nada, tú asumes que va a empezar del extremo 5', del extremo 5',
está el 3'. Entonces es como si dijeras 5', G, G, C, T, A, C, T, A. O sea, es eso lo que te dice en realidad el problema. ¿Ya? Entonces, como te piden la cadena complementaria es antiparalela. Eso quiere decir que va en el sentido opuesto, o sea, va del extremo 3' al extremo 5'. Entonces, simplemente haya su cadena complementaria. Su cadena complementaria sería C, C, G, A, T, G, A, T. Y sería de 3' a 5'. Pero como en las alternativas no te dan el sentido, entonces tú debes asumir que te lo están dando en el sentido de la convencionalidad, o sea, en el sentido 5' a 3', pero ya de la cadena complementaria, o sea, es como si fuera así 5', pero empiezas de acá, pues, ¿no? Si lo quieres copiar, empiezas de acá del extremo, o sea, T, A, G, T, A, G, C, C, o sea, solamente volteas la molécula complementaria. Y eso, ¿dónde está? Y eso es lo mismo que dijeras esto. T, A, G, T, A, G, C, C. O sea, esto de acá es lo mismo que esto de acá. Pero para que no pongas el 5' y el 3', solamente pones esto, pues. Y esta sería la respuesta. ¿Sí? ¿Entendiste, Yuriko? Ujú. ¿Sí? ¿O lo repito otra vez? Sí, muchachón, sí, sí se entendió. Ya. Pero tú lo entendiste, pues, Yuriko no sé. Ya. Bueno, continuamos entonces. Acá hay otros problemas. Dice, si una molécula de ADN tiene el 25% de timina, ¿cuál será el porcentaje de citosina? También este muchachón, no puede ser espeso también, pero también para avanzar también la tareita, pues. ¿Crees? Solo una recién. ¿Sí? Mira, pero no te duermas, pues. No. O no se duerman, ¿no? Ya, Quito, sigue avanzando nomás. Ya, pero en esa pregunta, ¿cuál sería la respuesta? Cuenta. Ya, pues. Entonces, 25 sería. Ujú, 25. A ver lo que explica por qué es 25. Ah, claro, pues como nosotros conocemos que en el ADN está formado por solamente cuatro bases nitrogenadas, que son la adenina, timina, citosina y guanina. Entonces significa que en esa doble cadena de DNA va a haber una complementariedad, ¿no? O sea, si conocemos la adenina para una hebra del DNA, entonces para la otra cadena va a ser la citosina, ¿no? Si conocemos la otra timina, va a ser guanina, ¿no? Entonces significa que la misma cantidad de adenina va a ser la misma cantidad de citosina para la otra cadena, ¿no? Ya, pues entonces, de acuerdo a eso, establecemos de que si nos dan el 25% de timina, también tendríamos el 25% de citosina, ¿no? O sea, había un 50%, no de timina, estoy confundiendo, de timina. En cambio, y lo que nos piden acá es el citosina, ¿no? O sea, tanto citosina y como guanina también van a estar en el mismo porcentaje. Se lo ponemos X y X, ¿no? Sumando 50 más 2x, que equivaldría a 100, que es el 100%, tomando como porcentaje. Entonces, quedaría 50, y luego entre 2 sería 25, ¿no? No sé si se me entendió.
Sí, yo sí. No sé si los demás. Bueno, igual, esto es básicamente ver la complementariedad. Sabemos que la adenina y la timina se van a complementar. Entonces, si te dicen que tienes el 25% de timina, eso significa que de adenina también vas a tener la misma proporción, o sea, el 25%. Eso significa que del total del ADN tienes el 50% entre la adenina y la timina. Ahora, sabes que la citosina y la guanina también son bases complementarias. Eso significa que la citosina más la guanina van a tener lo que le sobra, lo que sobra de lo que ya tiene la timina con la adenina, o sea, van a tener el 50% las dos, pero como son complementarias, eso significa que cada uno también va a tener la mitad, o sea, cada uno va a tener el 25%. Es un poco sencillo porque solamente es el 25% y entre 4 por 4 sea el 100%. La segunda, Sería 35, 25, 35, no, lee bien. ¿sí? Espérate, 30, 15. 15, la verdad, no, tenía razón, Claro, 15. sería el 15% porque te están pidiendo solamente la base complementaria. Ujú. Y así dice, si una molécula de DNA tiene el 15% de guanina, ¿cuál será el porcentaje de citosina? La guanina y la citosina son complementarias, pues entonces va a tener la misma proporción. Sí, mijito. Y la última, 33. ujú, 33. ¿Quedó claro todo? Algo que me he dado cuenta, bueno, generalmente los problemas que vienen en el examen es la de la base opuesta. En este caso, la que se complementa es la citosina con la guanina, ¿verdad? Y te piden la base opuesta, o sea, la adenina. Entonces, cuando tú quieres hallar una base opuesta, o sea, me refiero, cuando hablo de opuesta, me refiero a una base que no sea complementaria, simplemente restas 50% entre la cantidad que te dan, o sea, 50% menos 17%. Y si te das cuenta, eso te sale 33%, que es la respuesta. Sí, Eso es muchacho. algo, eso sale de una ecuación matemática, pues, que he estado deduciendo. Pero siempre, siempre te va a salir así. ¿Ya? Sí quedó claro, ¿no? Para continuar. Sí, hijita, al menos para mí se quedó claro. Las Para chicas. Lía, Yuriko. Yo también, sí entendí. Yuriko se fue. Debe ser la señal, supongo. Ah, ya, ya. Seguimos entonces. Entonces, una vez que hemos visto esto, vamos a hablar acerca del dogma central de la biología molecular, que es la otra parte. Cuando se habla del dogma, se habla del mecanismo mediante el cual el ADN, a partir de diversos procesos moleculares, se va a convertir finalmente en una proteína. Entonces, el ADN primero se va a replicar. La replicación también es conocido como duplicación, o sea, el ADN va a formar dos moléculas hijas de ADN. Ese ADN que forma dos células hijas se le va a conocer como ADN progenitor. Una vez que ya tiene las dos hebras, esa hebra de ADN va a transcribirse, o sea, va a copiarse
a través de otra molécula que es el ARN mensajero. El ARN mensajero va a llevar la información que está contenida en el ADN hacia el citoplasma. Recuerden que el ADN se encuentra solamente en el núcleo. Bueno, en el caso del ADN nuclear, pues no, porque existe otro tipo de ADN que es el ADN mitocondrial. Pero en el caso del ADN nuclear se encuentra en el núcleo, valga la redundancia. Y para que salga ese ADN o esa información, para que salga el citoplasma, no lo puede hacer a través de la misma molécula porque esa molécula es muy, muy grande y además es doble. Entonces se le hace muy, muy complicado salir. Por tanto, es que él se va a copiar a través del ARN mensajero. Luego ese ARN mensajero, a través de otro proceso, va a convertirse en proteína y ese proceso se le conoce como la traducción. Básicamente esto es la replicación. Acá tendríamos la célula, o la célula que hablo, el ADN progenitor. Este ADN progenitor a través de diversas enzimas, donde va a actuar la topoisomerasa, la primasa, la polimerasa, la ligasa, la helicasa, entre otras enzimas, va a convertirse en 2 hebras de ADN. ¿Ya? Entonces a ese proceso se le conoce como la replicación. Es importante acá mencionar dos enzimas. Bueno, todo esto se va a entender mejor cuando llevemos biología molecular, pero esas dos enzimas que sí son importantes recordarlas es la ADN polimerasa, porque a partir de ella se va a sintetizar la otra hebra de ADN, y también es importante recordar la helicasa. La helicasa es la enzima que va a permitir cortar al ADN. Entonces, tú tienes al ADN acá, y luego va a llegar una enzima que es la helicasa, que es la que está acá, y esa helicasa va a cortar a ese ADN, va a separar las bases nitrogenadas, y una vez que se van separando las bases nitrogenadas va a entrar a otra molécula, otra enzima que es la ADN polimerasa, que va a traer los nucleótidos correspondientes para que se sintetice la otra hebra del ADN, pues, ¿no? Y finalmente vas a tener dos moléculas hijas de ADN, así se le conoce, dos cadenas hijas de ADN. Es importante la replicación porque este mecanismo es semiconservativo. ¿Qué significa que sea semiconservativo? Semi-medio, o sea, va a conservar la mitad de la información genética. Eso significa que una hebra va a ser la misma hebra del ADN progenitor. Sin embargo, la otra hebra es la que se va a sintetizar, pues, ¿no? Igual acá, solo se va a conservar una hebra. En ambos se va a conservar una hebra, y eso se refiere a que sea semiconservativa, pues, el proceso. Y recuerda también que las dos cadenas hijas de ADN que se formen, las dos moléculas hijas de ADN que se formen, van a ser totalmente idénticas al ADN progenitor, porque se van a complementar acá las bases nitrogenadas a través de la ADN polimerasa, pero va a ser exactamente la misma molécula que el ADN progenitor. Entonces, no hay variabilidad genética ahí, en ese proceso. Luego viene la transcripción. La transcripción es el proceso mediante el cual, a partir de una hebra de ADN, se va a sintetizar el ARN mensajero. Hay que tener en cuenta aquí varios aspectos importantes en la transcripción, y además este proceso es lo que va a permitir definir lo que es realmente un gen. Y eso lo vamos a explicar acá. Bueno, lo importante acá también es que, por ejemplo, el ARN mensajero no presenta moléculas de timina. Entonces, en vez de timina, esa molécula que va a presentar es el uracilo. Y el uracilo es la base nitrogenada que es exclusiva del ARN, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Cuando se sintetice el ARN mensajero, en lugar de colocar timina, que le correspondería a la complementariedad de la adenina, se va a colocar uracilo. ¿Ya? Bueno, eso es lo más importante ahí. También se dan una serie de mecanismos moleculares, pero eso lo vamos a hablar algún día. Y ahora esto de acá. Sí, maestro. Por eso les decía que el ADN, o perdón, la transcripción es el proceso que te permite entender qué es un gen, porque nosotros siempre hemos sabido la definición de un gen, ¿no? A ver, ¿quién define lo que es un gen?
¿qué es un gen? Mm, mm, a ver, yo tengo una idea de que es un gen, pero no sé si estoy en lo correcto. A ver. Un gen viene a ser es una secuencia o un segmento de ADN que tiene la capacidad de expresar esa información genética, ¿no? A través de la formación de cualquier tipo de proteína, ¿no? Ya. Ese es un gen. Sí, bueno, en parte está bien. Porque, o sea, finalmente un gen lo que va a permitir es transmitir características para poder dar una proteína específica. Pero si queremos ver de manera más exacta lo que es un gen, entonces tenemos que entrar a este proceso de la transcripción. ¿Por qué? Porque aquí es donde se va a formar o se va a saber realmente lo que es un gen. A ver, entonces tú tienes una secuencia, supongamos que acá tienes tu cadena 5' 3' y acá la cadena complementaria 3' a 5'. Entonces acá vas a tener adenina, guanina, citosina, bueno, no uracilo, sino adenina, guanina, guanina, citosina, timina, adenina y así sucesivamente, ¿verdad? Y bueno, acá en la hebra 3 vas a tener lo mismo, pero su complementariedad, ¿ya? Entonces va a llegar un momento en el que tú vas a tener una secuencia de bases en donde va a existir básicamente adenina y timina. A estos segmentos se le conoce como la caja Tata, muchos le llaman, la caja Tata, en la cual va a ser rica ese segmento, esa porción del ADN va a ser rico, sobre todo en adenina y timina. Y eso también nos permite entender o por qué es que esos segmentos es rico en adenina y timina. Si recuerdan, la adenina y la timina se apareaban a través de dos puentes de hidrógeno. Entonces eso significaba que era más fácil separar a la adenina con la timina que separar la guanina con la citosina, porque en el caso de la guanina y la citosina tenían tres puentes de hidrógeno, pero la adenina y la timina tenían solo dos puentes de hidrógeno. Entonces, va a haber una porción, un segmento de tu ADN donde vas a tener timina, adenina, timina, adenina, y como lo dije, a eso se le conoce como la caja Tata, y a ese segmento se le conoce como promotor. Ahí es donde va a entrar la ARN polimerasa y va a reconocer a este segmento que es el promotor porque es rica en adenina y timina. Entonces, el primer segmento va a ser el promotor. Y luego del promotor va a venir una secuencia de tres nucleótidos. Bueno, no tres nucleótidos. Sí, bueno, va a venir la secuencia de nucleótidos que le continúan. Y a esa secuencia que vienen después del promotor se le conoce como gen. Entonces, el gen no viene a ser todo el segmento de ADN, sino solamente una región que continúa del promotor. Entonces, si queremos definir a lo que es un gen, diríamos que un gen viene a ser una porción del ADN que va a codificar para un ARN, un segmento de ARN mensajero. No todo se transcribe, sí, claro, no todo se transcribe, sino solamente la parte que viene después del promotor. Y eso también te permite entender otra palabra, porque muchas veces ese promotor no está presente. O sea, muchas veces esa caja Tata, o sea, ese segmento que debería tener timina, adenina, timina y adenina, no está presente y en vez de ello no se presenta guanina, timina, adenina, guanina, timina. Y eso hace que el gen no se exprese porque tú puedes tener toda esta secuencia que va a codificar para una cierta proteína. Pero si no tienes acá el promotor, entonces esa información no puede ser transcrita y mucho menos traducida porque no va a poder entrar acá la ARN polimerasa. Entonces, cuando tienes esa dificultad, a eso se le conoce como pseudogen. ¿Qué es un pseudogen? Un pseudogen viene a ser un gen que no puede ser transcrito porque no existe el promotor. ¿Ya?
Bueno, acá es básicamente cómo es que se sintetizan los tipos de ARN. Recuerda que los ARN también eran un tipo de ácidos nucleicos, pero se van a sintetizar en diversas zonas. El ARN mensajero ya hemos dicho que se sintetiza a partir de una hebra de ADN. Luego, pero también existen otros tipos de ARN, como el ARN de transferencia. El ARN de transferencia es el ARN que va a transportar al anticodón, que se va a unir finalmente este anticodón con el triplete del ARN mensajero, que se le conoce como codón, pero además va a transportar a los diversos aminoácidos que finalmente se van a unir para formar la proteína específica. Entonces, acá tienes el ARN ribosomal que se sintetiza también en el núcleo, no sé en qué parte del núcleo, pero en el núcleo se sintetiza el ARN mensajero que se sintetiza a partir de un segmento de ADN, o de una parte del ADN, de una porción del ADN, y tienes al otro componente que es el ARN ribosomal. El ARN ribosomal tiene una forma de síntesis también bastante particular, pero que se sintetiza en el nucleolo, en una región del núcleo. Ahora, este ARN ribosomal va a sintetizarse a través de varios componentes o subunidades se le llama, una subunidad menor y una subunidad mayor. Pero estos no se van a unir en el nucleolo, sino que van a salir al citoplasma y una vez que se encuentran y encuentran también a los diversos tipos de ARN, ahí es donde se van a unir y además ahí van a permitir que se una el ARN mensajero. Ese ARN mensajero va a tener que acoplarse a un ARN de transferencia y ahí va a empezar la traducción, que es el proceso final en el dogma de la biología molecular, pues, ¿no? Bien. Ya acá es más o menos cómo es que se produce el proceso, pues, ¿no? Acá está la subunidad menor y acá está la subunidad mayor. Estas subunidades se reconocen básicamente o se reconocen a través de los tipos de bases que presentan. Por ejemplo, si este presenta o el codón, que viene a ser el que se encuentra bajito, que era, bueno, este triplete que viene a ser el codón, porque un codón es un triplete de nucleótidos. Entonces, este codón, que es parte del ARN mensajero, se une a su anticodón y ese anticodón viene a ser parte del ARN de transferencia. Entonces se van a reconocer, se van a unir a través de también ya la complementariedad que hemos dicho, y luego que están unidos, entonces va a permitir que se reconozca un aminoácido. El aminoácido se encuentra en la parte superior, ya luego va a venir otro anticodón, se va a unir a otro codón y esa unión va a permitir que vaya uniéndose un aminoácido con otro aminoácido y otro aminoácido y así sucesivamente. No va a parar toda esta reacción, no va a parar hasta que se sintetice toda la cadena de aminoácidos. Una vez que se sintetiza toda la cadena de aminoácidos de todo ese gen, entonces ahí es donde va a parar y entonces una vez ya sintetizada la proteína, ya va a pasar por otros procesos, ¿no? Que es el plegamiento, en donde se van a plegar los, los aminoácidos y van a formar una estructura tridimensional única, pues, ¿no? Para cada proteína. Y bueno, eso finalmente es el código genético. El código genético trata de explicar cómo es que los nucleótidos, cómo a través de los nucleótidos se van a sintetizar los aminoácidos. O sea, por cada triplete, por cada codón, vas a sintetizar un aminoácido. Y eso es lo que trata de explicarte el código genético a través de esta tablita. Por ejemplo, si tú llevas uracilo, uracilo, uracilo y uracilo, vas a sintetizar fenilalanina. Uracilo, uracilo, citosina, también fenilalanina, y así. Y bueno, eso sería todo. Acá solamente las mutaciones, que bueno, existen dos tipos de mutaciones, las sustituciones y las deleciones, pero eso se ve mejor acá. Faltó sobre el ARN también. Acá, mira, existen varios tipos de mutaciones. Existen dos, básicamente, las sustituciones y las deleciones. Cuando hablamos de sustituciones es cuando un nucleótido se va a sustituir. Existen tres tipos. La mutación silenciosa, en la cual se va a cambiar un nucleótido. Por ejemplo, acá tienes el UGA, UGC. Ese triplete de nucleótidos va a codificar para el aminoácido cisteína, ¿ya?
Pero ¿qué pasa si tú cambias la citosina por el uracilo? Entonces vas a tener otro triplete, otro codón, que es el UGU. Pero curiosamente, como el código genético es degenerado, curiosamente ese UGU va a sintetizar el mismo aminoácido que es la cisteína. Cuando digo degenerado me refiero a que varios tripletes, varios codones van a codificar para un mismo aminoácido. En este caso, por ejemplo, el UGC va a sintetizar cisteína, mientras que el UGU también sintetiza cisteína. A eso se refiere con degenerado. Entonces, en la mutación silenciosa ocurre eso, pues cambias una base un nucleótido, pero no hay ninguna alteración porque va a hacer la misma información que va a sintetizar el mismo, que va a llevar la información para el mismo aminoácido, pues. Eso es lo que sucede en la mutación silenciosa, o sea, no es tan perjudicial. En el caso de la mutación con sentido erróneo, ¿qué pasa, por ejemplo, si tú en vez de citosina le cambias por guanina? Vas a tener ahora el triplete que está constituido por uracilo, guanina y guanina. Pero curiosamente, este triplete codifica para otro aminoácido. Y este otro aminoácido es el triptófano. Entonces ya la cisteína con el triptófano tienen características químicas muy distintas. Bueno, porque la cisteína permite formar enlaces disulfuro, mientras que el triptófano es un anillo aromático, entonces ya tienen estructuras químicas un poco distintas y también van a repercutir en la, en la estructura química de la proteína y también en su funcionalidad, entonces esto es un poco más perjudicial. Pero no sé, tal vez quizás es otro triplete y codifica para un aminoácido que tenga una naturaleza polar similar a la anterior. Entonces tampoco podría ser tan perjudicial en ese aspecto, siempre y cuando tengan la misma naturaleza química estas moléculas. Bueno, por ejemplo, si es una no polar, un aminoácido no polar, entonces la mutación va a producir otro aminoácido no polar. Pero en otras ocasiones, como por ejemplo acá, en el caso de la cisteína y el triptófano, pues ya van a ser bastante distintos y ahí sí puede producir un efecto. Entonces esto sí sería un poquito más perjudicial que el anterior, que la mutación silenciosa. Sin embargo, existe otro tipo de mutación que es la mutación sin sentido. Lo que pasa es que de los 64 codones que se pueden formar, porque al final la combinación de estas tres nucleótidos va a darte 64 formas distintas en las cuales se puede expresar el código genético y el primer aminoácido que siempre va a existir en todos, o sea, el primer aminoácido que va a existir en todas las proteínas siempre va a ser la metionina. Eso sí es importante. La metionina va a ser el primer aminoácido de todas las proteínas que se sinteticen. Ahora, hay algunas proteínas que no presentan a la metionina como el primer aminoácido, pero no es que no se haya sintetizado así. Lo que pasa es que ha pasado por otros procesos enzimáticos tal vez y ha perdido la metionina, los primeros aminoácidos, entonces por eso ya no la tiene. Pues, pero eso no significa que la metionina no sea el primero. Siempre la metionina va a ser el primer aminoácido que se va a sintetizar. Y la forma en la que se va a sintetizar es a través de la AUG. Ese va a ser el triplete. AUG va a ser el triplete que va a permitir que se sintetice la metionina. Y van a haber tres aminoácidos a los cuales se le conoce como aminoácidos de terminación, que son el UAA, el UGA y el UAG. Esos tres tripletes son los que se le llaman también codones de terminación o codones sin sentido. Creo que está acá. Acá está. El UAA, el UAG y el UGA. Estos tres codones son los codones sin sentido o los codones stop. O sea, esos son codones, una vez que tienes ese codón en tu serie en tu ARN mensajero, es el que va a permitir que pare la síntesis, ¿no? O sea, es como el codón de terminación, pues, ¿no? en la cadena. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si en el caso
del ejemplo que estamos haciendo acá está, de la mutación, ¿qué pasa si, por ejemplo, en vez de tener UGC, ahora vas a tener UGA? O sea, ese C, esa citosina la cambias por una adenina, entonces vas a tener UGA, y ese UGA es un codón de terminación o un codón stop. O sea, eso significa que ahí va a parar va a parar la síntesis. Claro, va a parar la síntesis de, de los aminoácidos, y tal vez no era el final de la cadena, no era el final del gen, sino que continuaba aún para que codifique a otros más codones. Sin embargo, este codón, que es el codón de terminación y que se ha producido producto de una mutación, ha hecho que pare ahí la traducción. Entonces, obviamente vas a tener una proteína incompleta y también disfuncional. Entonces, de todos estos, el más peligroso es esto, cuando se produce una mutación sin sentido, porque va a parar la traducción, y si para la traducción, entonces va a existir una mala síntesis de la proteína, y la proteína por lo general va a ser disfuncional. Eso es con respecto a la sustitución. O sea, en la sustitución se va a reemplazar un nucleótido. Y esos son los tres tipos. La silenciosa, que no afecta en nada. La mutación con sentido erróneo, que sí afecta siempre y cuando tengan una naturaleza química distinta a los aminoácidos. Y la mutación sin sentido, que sí es la más peligrosa de todas estas porque va a parar la traducción sin que necesariamente esté completa toda la secuencia de las proteínas, pues. Bueno, y acá hay otro tipo de mutaciones que son las de lesiones. O sea, cuando se sinteticen este, los aminoácidos, el codón con el anticodón va a ir de 3 en 3. 3, 3, 3, 3, 3, ¿ya? Y así se va a ir pasando la información, pues, ¿no? Hasta que llegue hasta el final, al codón de terminación, desde el codón AUG. Bueno, esta es una secuencia de DNA. No está el AUG, pero eso es como si fuera AUG. Entonces va a empezar por la metionina, que está acá, ya. Entonces empiezas el primer codón, codifica para la metionina, el segundo codón va a codificar para la histidina, está bien. Pero el tercer codón, que es el que está acá, codifica, o sería CGT. Y curiosamente, este C se pierde. Creo que sí es CAC. CAC, ¿está bien? Este C se pierde a través de, bueno, yo le pregunté al profesor por qué se podría perder ese nucleótido, y mencionó que eso lo aprenderíamos en genética 2. Pero básicamente lo que me trató de decir era que esto se debía a mecanismos bioquímicos y a los radicales libres, dice. O sea, tú tienes toda esa cadena, pero pueda que gracias a un radical libre este nucleótido salga de la cadena y esta adenina va a tener que continuar acá. Entonces, cuando pierdes un nucleótido, uy, va a cambiar toda la lectura de el, todo el gen. O sea, va a ser un cambio en el marco de lectura. Bueno, eso es un cambio un cambio en el marco de lectura, en el cual si tenías esta secuencia, metionina, histidina, arginina, serina, por quitar ese nucleótido, entonces ahora vas a tener metionina, histidina, valina, glicina, leucina, y así sucesivamente. O sea, va a cambiar radicalmente y no se va a sintetizar la proteína, sino va a sintetizarse otra proteína distinta a la que se quería sintetizar. Ya eso se le conoce como una mutación llamada de lesión. Y ya, pues eso sería todo. ¿Por qué me falta? No, nada más. Eso durmieron, creo. Dime, muchachón, yo sí fue despierto. Yo también.